Les vamos a comentar un trabajo que estamos desarrollando con los profes de Ciencias Básicas y yo que soy de la Facultad de Educación. Nuestro equipo de trabajo está conformado por el profe Jaime, por el profe Julián y el profe Andrés Monacello y quienes hablan. Nuestro trabajo lo titulamos como Concepciones de profesores universitarios de matemáticas sobre el manejo de tecnologías educativas en la práctica pedagógica. Es un tema que me ha llamado mucho la atención, que lo hemos venido trabajando con el profe Víctor también, porque de una u otra manera nosotros dentro de nuestro entorno estamos viviendo la situación de la era digital. ¿Eso en qué consiste, o mejor dicho, qué aborda? Aborda cómo nosotros, o cómo la sociedad, mejor dicho, ha venido en ese proceso de implementar diferentes artefactos tecnológicos para cualquier actividad X. Entonces tenemos una brecha digital en lo que nosotros teníamos, como por ejemplo, como muestra la imagen, el teléfono, que en años anteriores teníamos el telégrafo, y cómo en este momento tenemos el teléfono, cómo llegamos a ese extremo. Y lo mismo pasa dentro del campo educativo, como nosotros utilizamos la tecnología LP, que es lápiz y papel, dentro de la matemática y dentro de cualquier área, generalmente era lo que hacíamos, o si no, tablero y tiza o tablero marcador, y cómo de una u otra manera llegamos a ingresar ya en la parte de proyectar, en la parte de acetatos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de vivir la parte de acetatos y demás, etcétera, situaciones. Entonces, llegamos a, dentro de las reuniones que realizamos los días miércoles, de 3 a 5 de la tarde, porque tenemos un equipo de trabajo, comenzamos a visualizar cómo esa tecnología ha trascendido en la práctica del profesor. Entonces muchos profesores tratan de huir de esa parte de tecnología en cuanto a la parte de software, en cuanto a la parte de recursos TIC y entre otros. Sin embargo, a nivel dentro de la modernización, lo que se quiere es la globalización. Y dentro de esa globalización, pues las tecnologías es uno de esos elementos que de una u otra manera también hace o llegan a la parte de cómo la ciencia se puede enfocar desde otra perspectiva que es la innovación. Concepción y creencia. Y así surge la situación de un elemento importante, y es por qué el profesor tiene mucha resistencia, o sea, qué es lo que está sucediendo ahí. Y una de las situaciones que nosotros tratamos es la parte de concepciones y creencias. Son dos elementos que de una u otra manera están enmarcados y están relacionados. Pareciera ser que cuando nosotros hablamos de creencias, hablamos siempre de algo religioso. Entonces tú crees en algo, entonces generalmente dentro de los esquemas mentales lo asemejamos a algo religioso, a algún tipo de esa situación. Y cuando hablamos de concepciones, ya hablamos como una estructura más fuerte. Sin embargo, la parte de las creencias son verdades absolutas. Nadie absolutamente les va a decir si es verdadero o es falso. Es más, pueden ser discutidas o no discutidas. Siempre van a ser verdaderas para el individuo. Sin embargo, las concepciones no, porque las concepciones ya son estructuras y tienen de una u otra manera elementos que están relacionados con la parte del conocimiento. Y es aquí donde surge la situación de mirar si estos dos conceptos son sinónimos, cómo si se juzgan, cuál es la relación que existe entre ellos. Dentro del grupo de trabajo que tenemos, llegamos a la discusión de diferentes posturas que más adelante les vamos a mostrar, más que a discutir, para que ustedes, quienes estén interesados en el tema, pues puedan abordar la situación. Y tomamos esta parte de Borges, que habla sobre la cuestión de creencias, y prácticamente lo que él hace es mirar desde dónde viene el concepto de creencia, desde el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, aquí está, se los presentamos, más que comenzarlo como a discutir. Y de ahí se pregunta cómo se construyen esas creencias. Y esas creencias están constituidas por diferentes factores.
¿Cuáles son los factores? Factor social, la parte política, la parte económica y la parte cultural. Después de eso, entonces, todas esas están enmarcadas dentro de un contexto y esas, como lo habíamos dicho al inicio, no son demostrables. No tenemos necesidad de demostrarlas. Ahora sí, una de las cuestiones que nos preguntamos dentro del grupo de trabajo es cómo las creencias juegan un papel importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, como profesores, intentamos enseñar como nos enseñaron. ¿Sí? Esa es una de las situaciones. Es más, muchos de ustedes como estudiantes intentan imitar en algunos momentos a aquellos profesores que ustedes creen que les están enseñando bien. Aquí son algunas posturas que les había dicho anteriormente. Por la cuestión del tiempo no creo que sea necesario comenzar a leerlas, sino como que ustedes las conozcan, que hay autores que han trabajado sobre esa situación. Y ahora sí viene la relación con la parte de concepciones. Las concepciones, de una u otra manera, se diferencian de las creencias dado de que son esquemas mentales, y esos esquemas mentales sí son discutibles. Entonces sí te van a juzgar por eso. De una u otra manera, cuando ustedes tienen algún concepto matemático, concepto de cualquier temática, cuando usted tiene sus concepciones ya tiene unos conocimientos previos para haber adquirido esas concepciones o para también modificarlas. Por eso en varias de las discusiones que hemos tenido, la situación de cambiar las concepciones es muy compleja. Nosotros hablamos de modificar esas concepciones. Entonces, lo que ya les habíamos hablado. Resulta y pasa que en algunos momentos pareciera ser, dadas las relaciones que les he comentado, las creencias y las concepciones tuvieran rupturas. Pareciera ser que es una cadena, que esa cadena se rompe en algunos momentos. ¿Por qué? Porque si las creencias no son discutibles, ni necesito demostrarlas, y las concepciones de una u otra manera tienen una gama estructural y están estructuradas dentro de la parte cognitiva, entonces ¿cómo esos dos elementos comienzan a relacionar? Aquí vienen algunas posturas de concepciones, que es lo que hemos trabajado también con los profesores, las hemos discutido en clase, las hemos discutido también en el trabajo, en equipo. Y miramos algunas concepciones que tienen los profesores. Aquí hay algunos ejemplos, cómo se puede, esas concepciones, cómo afectan de una u otra manera ese proceso de enseñanza y aprendizaje. La cuestión de concepciones es bien interesante porque está de una u otra manera relacionada con el conocimiento del profesor y son problemáticas que han interesado mucho a diferentes instituciones tanto nacionales como internacionales. El Ministerio de Educación Nacional, la UNESCO, el UNICEF, entre otros. Bueno, ya digamos para concluir la charla como tal, dentro de las múltiples conclusiones que se han tenido en las reuniones, la concepción que tiene el docente universitario, y hemos discutido todo en el contexto matemático, pero nosotros sabemos que esto trasciende incluso a cualquier área de conocimiento, y entre otras cosas hasta ingenieros, porque un ingeniero que se sienta capaz y se sienta apasionado por la enseñanza, pues también se ve, digamos, afectado por este tema. Las conclusiones a las que llegamos sobre el uso de las TICs corresponden a que muchas veces nosotros como docentes nos sentimos amarrados, nos sentimos como queremos más bien usar las TICs en el aula de clase para enseñar, pero justamente son factores como tiempo, temas administrativos, los que nos impiden a nosotros, por ejemplo, hacer uso de ellas. Nosotros estamos amarrados a un sistema en donde básicamente la labor del docente, y más bien como ¿cómo se dice? La labor del docente como tal es el propósito,
es poderle enseñar al estudiante como tal y como garantizar el aprendizaje del estudiante. Entonces, en ese afán, en el poco tiempo que nosotros disponemos, hacer uso de las TICs justamente nos abarcaría mucho tiempo para poder diseñar estrategias de enseñanza que garanticen el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, por eso las TICs terminan siendo relegadas, y pese a que nosotros los profesores actuales estamos, digamos, en la era digital, terminamos resistiéndonos al uso de ellas. Y dentro de lo que hemos nosotros discutido y lo que hemos, digamos, la lectura, la literatura que hemos abordado, países como Chile, Perú, incluso aquí en Colombia, y aquí aprovechando pues que hay muchos licenciados en matemática también, su proceso de formación como educadores trae implícito el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, de alguna forma sus esquemas mentales, su concepción va ligada a usar las nuevas tecnologías cuando se vayan a ejercer como tal la labor de docente. Pero resulta que allá, como docentes, se encuentran con todas las problemáticas para las cuales no fueron, digamos, formados. Entonces, por eso, un estudiante de licenciatura en matemática, incluso un licenciado en lenguas, en ciencias naturales, pueden conocer las estrategias, las formas de crear ambientes de aprendizaje utilizando las TICs, pero resulta que cuando ya están en el proceso de enseñanza, se encuentran con factores para los cuales no fueron formados. Caso tiempo, caso por ejemplo las presiones institucionales, que si usted más bien se cura más bien en evitar que muchos estudiantes pierdan. Diseñar un ambiente utilizando TICs demora mucho tiempo, toma mucho tiempo. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer, digamos, frases como: no, es que si yo me dedico a trabajar en un ambiente de esto, entonces voy a perder mucho tiempo, entonces no voy a poder preparar la clase determinada para poder, digamos, abordar la temática completa. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros los docentes tenemos que pensar en culminar un programa. Entonces eso hace que las TICs queden relegadas a un segundo plano y nosotros no podamos utilizarlas de lleno y no podamos impactar positivamente a los estudiantes dentro del aula de clase, ¿sí? Entonces, las TICs terminan siendo solamente empleadas como para diseños de exámenes. Diseñamos una gráfica, la implementamos y hasta ahí. Lo máximo que, digamos, el uso más, al aparato que se le puede dar más uso, por ejemplo, en un aula de clase, ¿cuál puede ser? Al videobeam, justamente. GeoGebra también viene siendo un elemento, pero solamente para visualizar el comportamiento de algún evento a los estudiantes, no para enseñarles a diseñar estrategias de enseñanza, y estoy hablando ya más que todos los profesores que enseñan matemática. Wolfram puede ser una herramienta también estratégica, pero solamente para mirar comportamientos de ciertos eventos de funciones. Pero normalmente el profesor no toma Wolfram para diseñar estrategias de aprendizaje, digamos, estrategias de enseñanza para que el estudiante pueda comprender como tal el concepto. Entonces, uno que termina siendo como docente, muchas veces termina recayendo en la enseñanza clásica, en donde usted simplemente lo que hace es plasmar, tomando lo del profesor Tamayo, eventos que son dinámicos en una forma estática. Entonces nos quedamos finalmente con lápiz y papel. Entonces, eso es una generalidad de acuerdo a lo que nosotros hemos conversado en estas reuniones, y a la literatura basada en investigaciones de profesores, como les mencionaba, en Perú, Chile y aquí en Colombia, en donde pese a que el estudiante en formación para ser docente recibe este tipo de formación, cuando ya está en el uso digamos, en pleno proceso de ejecución de su labor, entonces simplemente por todos esos factores externos hace que las tecnologías queden relegadas. ¿Listo? Y para adicionar, también hemos notado, ¿cierto?, es que si bien las instituciones educativas, tanto instituciones en colegios como universidades en general, dotan a esas de diferentes herramientas tecnológicas, pareciera ser que lo que ellos tratan de decir es: tengan aquí, tienen sus herramientas, ahora sí, usted verá cómo las utilizan. Entonces no hay procesos de alfabetización que digan cómo se deben utilizar, o al menos cursos que se puedan hacer y que los profesores puedan realizarlos.
Entonces por eso también hay mucha resistencia al respecto de su implementación. Sí, además porque nosotros nos hemos encontrado, digamos que hay docentes de nuevas generaciones, docentes de generaciones un poco ya anteriores, pues, personas ya más adultas, en donde se hacen, digamos, se resisten al uso de este tipo de tecnologías porque la concepción de ellos es que el manejo del tablero y el marcador es el mejor recurso para poder enseñar, ya sean matemáticos, cualquier tipo digamos, de área. ¿Listo? Las referencias que nosotros hemos tomado corresponden a aquellas en donde hemos tomado los conceptos de concepción, creencia y literatura correspondiente a las investigaciones basadas en las concepciones de docentes universitarios implementando TICs. ¿Listo? Le dijimos que iba a ser bien corta. Muy corta. Ese es nuestro estudio, lo que estamos realizando en este momento.